Buenos días, chicos, bienvenidos a su clase de Psicología 2. El día de hoy estamos en la clase 6 y vamos a ver otro de los procesos cognitivos que se llama la atención. Aquí le vamos a definir y dice que la atención es un proceso psicológico que atiende a algunos estímulos específicos del ambiente e inhibe otros simultáneos. Entonces, la atención pues es un proceso que nosotros así lo entendemos. Poner atención es focalizar nuestra mirada, nuestra escucha, ¿sí? En algún elemento o en algún estímulo en particular, inhibiendo todos los demás que están a su alrededor. Aquí abajo nos dice, para satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir, nos hemos forzado a seleccionar solo algunos estímulos que nos resultan relevantes. Todo el tiempo el hombre está recibiendo estimulación y cuando esta es mucha, el sistema cognitivo colapsa y deja de percibir adecuadamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estuvieran en una conferencia o en algún, no sé, en una reunión familiar, por ejemplo, y que empiezan a hablar todos al mismo tiempo, pues el sistema cognitivo, que es la atención, colapsa y no podrían ponerle atención a cada uno de sus familiares. Entonces dice aquí, la publicidad, el gobierno y el medio ambiente nos están enviando estímulos constantemente sobre lo que debemos hacer o considerar y depende de la persona seleccionar aquella información que les sea importante y beneficiosa. Es por eso que las redes sociales, chicos, que estamos en constante información, ¿verdad? Nos están constantemente estimulando con mucha información, pues nosotros debemos ser muy selectivos y prestarle la atención requerida a aquello que es importante, aquello que realmente nos va a beneficiar y no ponerle atención a cosas irrelevantes. Bien, aquí los pasos del proceso de la atención son los siguientes. Número 1. Se identifica la naturaleza y el contenido de los estímulos a través de los sentidos. Entonces, todos nuestros sentidos van a captar los diferentes tipos de estímulo a los que son los adecuados para cada uno de ellos. Entonces, primero se identifica. 2. La concentración se enfoca en determinada información o estímulo en particular. Cuando ya entonces podemos estar observando un grupo de personas, vamos a suponer que viene un grupo de chicas caminando, pero el chico que está observando eso le gusta una en particular, entonces su vista se va a enfocar precisamente en la chica que le gusta y se va a concentrar únicamente en ella, dejando de percibir a las demás chicas. 3. Se selecciona la información considerada importante. Entonces este paso, el 2 y el 3, se hace casi simultáneamente. Nos concentramos y seleccionamos. 4. Se inhibe la atracción hacia estímulos que compiten con las más importantes. Entonces, si hay alguien que quiera interrumpir esa atención que tenemos nosotros focalizada en alguien, pues nosotros simplemente, para no seguir perdiendo la atención, pues los inhibimos o no les hacemos caso. 5. Se cambia el centro de interés hacia otro estímulo cuando es requerido. Si por ejemplo ustedes están escuchando la participación de sus compañeros en una clase, de repente empieza a hablar uno y después empieza a hablar el otro, pues entonces nosotros focalizamos ya la mirada, ya sea al maestro o al alumno que está platicando o que nos está comentando algo. Si es importante aquello que nos está diciendo, entonces vamos a romper con esa atención inicial que teníamos o esa focalización y nos vamos a ir hacia el otro punto. Y 6. Se divide la atención entre dos estímulos simultáneos. Entonces podemos estar escuchando a dos personas hablar, quizás, que están dialogando entre ellas, y podemos ponerle atención a ambas. Bueno, vamos a continuar, chicos. Aquí nos habla de los factores que influyen en la atención. Existen los factores externos y los factores internos. Los factores externos son, por ejemplo, la modalidad de estimulación. Aquí con modalidad vamos a entender el sentido con el cual nos estamos nosotros poniendo atención. Es decir, es la vista, es el tacto, es el oído, es el gusto. Entonces, ¿qué modalidad es? 2. La intensidad del estímulo. A mayor intensidad, mayor atención. Entonces, si por ejemplo están en un salón o en algún lugar platicando varias personas, pero una de ellas sube mucho la voz,
entonces nosotros vamos a prestarle más atención a aquella persona que subió el tono de voz. La distancia de los estímulos respecto al sujeto. Más cerca, más atención. Entonces, si alguien quisiera que les prestaran atención, pues simplemente es acercándose mucho para que entonces me observes, me veas y me pongas la atención requerida, ¿no? Y finalmente, si el estímulo es esperado o inesperado para el sujeto, el estímulo inesperado provoca mayor atención. Entonces, aquello que no nos esperamos que vaya a pasar, pues inmediatamente cuando suceda va a llamar nuestra atención y vamos a focalizarlo. Estos son los factores internos. Entonces nosotros vamos a ponerle más atención dependiendo nuestros intereses y motivaciones. Si es algo que nos interesa o nos motiva, le vamos a poner más atención. Las expectativas que tenemos. Entonces, si tenemos expectativas altas sobre algo, le vamos a poner más atención a eso. Si nuestras expectativas son bajas, no va a haber tanta atención. A las actitudes que tengamos, podemos tener una actitud negativa o podemos tener una actitud positiva a aquello que nos esté pasando. Entonces, una actitud positiva pues nos va a llevar a poner más atención hacia aquello que queremos conocer. Pensamientos. El tipo de pensamientos que nosotros tengamos respecto a algo nos va a orientar a ponerle o no ponerle atención. Fatiga y sueño. Si nosotros estamos cansados y tenemos sueño, vamos a disminuir nuestro nivel de atención a aquello que queramos observar. Fármacos y alimentos ingeridos. Entonces, aquí los fármacos, por ejemplo, se comenta mucho que la gente que se dedica a pintar, por ejemplo, los grandes pintores, pues utilizan cierto tipo de fármacos para poder provocar en ellos una estimulación y poder entonces hacer creaciones más importantes. Focalizan más la atención en aquellos elementos que pueden parecer cuando están bajo un efecto de fármacos. Y alimentos ingeridos, pues igual. Entonces, si por ejemplo ustedes acaban de comer y quieren ver una película, no le van a poner mucha atención porque van entonces a hacer la digestión y les va a dar sueño. Acá abajo dice la edad del sujeto y la calidad de su sistema cognitivo. Entonces se supone que entre más edad vamos perdiendo más la atención. Un niño nos puede prestar mucho más atención o está más alerta a todo lo que está sucediendo a su alrededor, aunque no pareciera. Sin embargo, una persona ya de una edad avanzada, pues puede estar perdiendo la audición, la visión, entonces va perdiendo esa atención hacia los fenómenos que están a su alrededor. Cantidad de oxígeno en el aire. El oxígeno que tengamos, pues sí nos va a provocar el estar somnolientos o estar despiertos y eso va a alterar nuestra atención. Y la temperatura en el ambiente. Entonces, habrá quienes les guste el calor, habrá quienes les guste el frío y que a lo mejor con alguna de estas dos temperaturas se va a sentir como más a gusto y su atención va a estar más alerta que si estuvieran en un clima que no les favorece. Por aquí podemos ver otros factores que influyen en la atención. Están los extrínsecos, que serían los externos, y los intrínsecos. Entonces aquí nos menciona que son características de los estímulos que tienden a captar nuestra atención. El tamaño, la posición, el color, el movimiento, la novedad, la repetición y la intensidad. Estos son algunos factores que también nos van a llamar más la atención. Por ejemplo, en tamaño nos llama más la atención el tamaño grande. ¿Sí? Algo grande nos va a llamar más la atención que algo pequeño. El tipo de color, dependiendo del gusto que tengamos, pero regularmente el rojo es uno de los que llama más la atención, por eso se utiliza en ciertas características como señalizaciones, por ejemplo, donde queremos que la persona ponga atención como un letrero de alto, porque por eso son de color rojo, para que la persona lo perciba rápidamente. Cosas que estén en movimiento nos van a llamar la atención, cosas novedosas igual, cosas que se estén repitiendo obviamente nos van a llamar la atención y si son, como ya lo decíamos, si es una intensidad mayor, nos va a llamar la atención. Intrínsecos influyen entre otras las siguientes situaciones del sujeto como motivaciones, expectativas e intenciones. Esto ya lo veíamos, ¿verdad?
Tipos de atención. Está la selectiva, que consiste en atender activamente a la estimulación recibida por alguno de sus sentidos, sin prestar atención a estimulación recibida por otros sentidos. Ejemplo, comer y estudiar al mismo tiempo. Entonces, si ustedes están estudiando para un examen y al mismo tiempo están queriendo comer, entonces no va a ser posible, porque entonces tiene que ser selectiva, o comen o estudian. Difícilmente dos podrían estar haciendo casi lo mismo al mismo tiempo. Sí se puede, pero es un poquito más complicado. Y la sostenida consiste en mantener cierto grado de atención durante un tiempo considerable sin cometer errores. El ejemplo en la torre de control aérea. Entonces aquí requiere que sea una atención sostenida, que no perdamos la atención ni un instante. Aquí en la torre de control aérea, las personas que trabajan en esta torre necesitan poner la atención al 100%, porque ellos están monitoreando los vuelos de los aviones y les están mandando información de a qué altitud deben volar, si van a aterrizar, se tienen que ir formando los aviones para ir aterrizando en la pista, y si ellos cometen un error de no poner atención y darle la información equivocada al piloto, entonces estos pueden colapsar o chocar en el aire. Entonces es una atención sostenida, tiene que ser sostenida. Sin embargo, en el ejemplo anterior era selectiva. O le ponías atención a la comida o le ponías atención al estudio, ¿verdad? Podías cambiar. Trastornos de la atención. Uno muy conocido que ya sabemos nosotros los maestros y que llegamos a detectar mucho en los salones de clase es el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Estas son sus siglas en inglés. Consiste en niveles bajos de atención sostenida a niveles altos de activación motora que le impiden prestar atención por periodos estándar y realizar actividades rutinarias, lo que ocasiona que se aburran muy fácilmente y que se muestren demasiado inquietos en comparación con las personas que no padecen el trastorno. Entonces no sé si les ha tocado, chicos, en el tiempo que estuvieron ustedes en clase, de tener algún compañero hiperactivo con déficit de atención, que es el clásico alumno que está en la clase y que se empieza a parar o empieza a hablar o empieza a moverse, empieza a distraer a los demás porque ya se aburrió. No pasaron ni 5 minutos de la clase que ya su atención se perdió y empiezan a hacer otro tipo de cosas. Este trastorno que se tiene de la atención, regularmente cuando se va al médico, la persona encargada de administrarle medicamento puede ser un neurólogo. Entonces tienen que estar bajo medicación para que estas personas puedan estar tranquilas y puedan prestar atención a lo que están viviendo. Regularmente este trastorno pues altera mucho el aspecto académico, porque se supone que en un ambiente académico deben poner atención para poder captar la información. Entonces estas personas que sufren este trastorno pues tienen esta dificultad y necesitan estar bajo fármacos para poder entonces tener una plenitud o comportarse adecuadamente. Existe la atención hiperdesarrollada, que aquí pongo de ejemplo a Einstein. Se presenta en personas consideradas genios, quienes muestran niveles excepcionalmente altos de concentración y persistencia en la mayoría de sus actividades, lo que los lleva a poder pasar demasiado tiempo realizando una misma actividad sin experimentar aburrimiento. Lo negativo es que no llegan a diversificar sus actividades, ya que se aíslen y padezcan bullying o exclusión social. Entonces son los clásicos genios que siempre están tratando de hacer cosas, se pueden pasar horas y horas haciendo un experimento, ¿verdad? Y estar desarrollándolo. Y sin embargo, pues esto les ocasiona precisamente el que sus actividades no las puedan diversificar adecuadamente. Se quedan muchísimo tiempo haciendo una actividad y se pierden de hacer otras. O se aíslan, viven solos, viven aislados para para poder dedicarle todo el tiempo que ellos requieren a esa genialidad o a ese experimento que están haciendo. Y pues regularmente son personas que sí sufren de bullying, ¿verdad? Que son criticadas por su forma de ser extraña, por su forma de ser diferente a los demás
y los excluyen socialmente, ¿no? Como se aíslan, pues los excluyen socialmente. Vamos a ver estrategias para incrementar la atención. Vamos a ver si ustedes las pueden llevar a cabo. Entonces dice escuchar en lugar de oír. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es simplemente captar los sonidos que vienen, pero el escuchar es poner atención a lo que la persona nos está diciendo. Entonces muchas veces podemos estar con una persona, nos está platicando algo y qué mal nos sentimos si de repente esa persona nos dice, entonces, ¿qué opinas? ¿O qué me sugieres? Y si nosotros no pusimos atención y no escuchamos, entonces pues no le vamos a poder dar el consejo y nos vamos a salir por la tangente diciendo cualquier tontería para que no se dé cuenta que no le estábamos poniendo atención. 2. Ignorar los distractores. Nosotros cuando queremos hacer una actividad que requiere de toda nuestra atención, deberemos estar en un lugar donde no haya distractores. Así que no esté la televisión, el radio puesto, que haya ruido, ¿sí? Entonces lugares aislados, tranquilos, para que entonces podamos hacer la actividad adecuadamente. 3. Procurar anticiparse internamente a los comentarios del interlocutor. Entonces nosotros cuando estamos escuchando a alguien podemos entrarnos anticipando a lo que nos va a comentar la persona y podemos ya hasta en ese momento poder estar gestionando una pregunta que le podemos estar haciendo a la persona de acuerdo a lo que nos está diciendo. Entonces hay personas que de repente no saben escuchar, simplemente les gusta hablar. Entonces cuando nosotros sabemos escuchar podemos estarle comentando a una persona, pensar anticipadamente qué le podríamos sugerir si nos está, por ejemplo, platicando una problemática personal. Ya podemos estar pensando en una solución que le podemos dar. 4. Resumir y sintetizar la información emitida por el interlocutor. Entonces, quien tiene capacidad de escucha y de análisis puede hacer esta actividad de resumir y sintetizar. Entonces, ya lo escuché, a final de cuentas, bueno, ¿qué me quiso decir a grandes rasgos? Puedo resumir y sintetizar y hacerle un comentario al respecto o brindarle un consejo si es necesario. 5. Atender del mismo modo la conducta verbal y no verbal. Nosotros sabemos que el 70% es la conducta no verbal y el otro 30% es la verbal. Así que muchas veces no le prestamos atención a esta información corporal o no verbal, la cual nos está diciendo más que la verbal. Una persona nos puede estar contando algo y nos puede estar mintiendo. Si nosotros somos buenos en captar los movimientos de una persona mitómana o que nos esté mintiendo, podemos captarlo por sus movimientos no verbales y podemos darnos cuenta que efectivamente nos está diciendo mentiras. Tomar notas, llevar una agenda. Pues para aquellos que son desmemoriados, el llevar una agenda es lo más viable para que todo lo que tengamos que hacer lo pongamos en una agenda, lo anotemos para que no perdamos esa información. Y 7. Considerar los detalles además de lo general. Entonces, ser considerado en cuanto a los detalles de alguna situación que estemos viendo y no verla en general. Cuando tenemos una habilidad de escuchar bien, de visualizar bien, entonces vamos a caer en esto de considerar los detalles, porque observamos tan bien, ponemos atención al estímulo de manera tan positiva que nos podemos enterar de aquellos detalles que nos están enviando y no ver la situación nada más de manera general, ¿sí? Bueno, aquí pues nos vienen unos consejos también para poder aumentar tu concentración y nos dice descansa, ¿sí? Eso es algo importante, descansa siempre, el sueño es muy reparador. Y nos dice una de las causas principales de la falta de concentración es el descanso. Si no descansas adecuadamente, tu mente no va a funcionar de manera óptima. Asegúrate de descansar lo suficiente en el momento adecuado. Realiza un plan. Cuando se trabaja sin un plan, fácilmente otras actividades interfieren con tu descanso, como navegar por la web o revisar tus redes sociales. Eso les pasa mucho a ustedes, que empiezan a hacer la tarea, que de repente ya se metieron a las redes sociales y ya el plan que tenían de estudiar o de hacer la tarea se perdió, ¿no?
Tu mente necesita un plan para enfocarse. Esto te ayudará a centrarte en las tareas importantes. Yo aquí lo que les puedo comentar o aconsejar es que cuando ustedes tienen una serie de actividades, las ordenen de tal forma que le den gusto tanto a la parte del placer como a la parte de la obligación. Entonces, regularmente, cuando hagan un plan, realicen primero la parte de obligación, del deber, y después la del placer. Entonces ustedes cuando hacen la parte del placer se estarían como premiándose por hacer lo del deber, por hacer la obligación que tenían que hacer. Pero si lo hacen a la inversa se van a sentir mal. Si primero hacen el placer, ¿verdad? Y después quieren hacer el deber, entonces se van a sentir agotados y cansados y lo van a hacer de malas, porque ya primero se divirtieron y después van a hacer lo que debían de haber hecho. 3. Come ligero y saludable. Una comida con altas cantidades de grasa hará que tu mente se vuelva lenta gracias a la gran carga de digestión que le estás imponiendo a tu cuerpo. Si te quedas sin energía, como algunos bocadillos saludables para darte un impulso a tu cuerpo. Entonces algunos bocadillos saludables serían lo más adecuado. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar, pues comer algo ligero para que no les dé sueño y que saben que cuando se come la sangre de la cabeza baja al estómago, hacer la digestión y eso provoca somnolencia. Haz ejercicio. Si no haces ejercicio, la energía se manifestará en distracciones. Para lograr una buena concentración, lo ideal es realizar ejercicio en las mañanas. Entonces el ejercicio siempre es bueno porque nos mantiene activos. Pareciera mentira que si hacemos ejercicio nos vamos a cansar más. No, nos ejercita de tal manera que nos alerta y nos hace que estemos más cómodos. 5. No olvides las pausas activas. La fatiga es un factor que puede afectar tu concentración. El mejor remedio para esto es tomar descansos y cambiar tu entorno de trabajo. Bueno, entonces las pausas activas es como yo les decía. Si ustedes se organizan en su plan, estas pueden ser sus pautas activas. Primero van a organizar, hacer una actividad de deber, de obligación, y después su pauta activa será detenerse y hacer algo que les dé placer. Descansar unos 20 minutos, ver sus redes sociales, revisarlos sin quedarse ya mucho tiempo ahí. Simplemente decir, bueno, tengo 20 minutos para revisar mis redes, mis correos y ver qué está pasando y volver a la actividad. Eso es a lo que le llamamos pautas activas. Bueno, chicos, pues terminamos esta clase que es la 6. Yo les envío a Classroom. Acuerden que yo les estoy enviando toda la información para que ustedes vean las clases, las 3 que les mando en la semana, y el viernes nos podamos ver para algún comentario. Espero se encuentren muy bien, chicos. Que tengan bonito día.